Hola chicos de tercer semestre, vamos a iniciar el parcial 2. Esta es la tarea correspondiente a la semana 1 y durante este parcial vamos a trabajar sobre el análisis de correlación. En el semestre anterior aprendimos a calcular el coeficiente de correlación, que es la R minúscula, y platicamos acerca de que es una medida que nos indica la dirección, magnitud y sentido en un fenómeno estadístico de la relación entre variables. ¿Qué tan relacionada está una variable con otra? Tendrán que saber y recordar cómo se metían los datos a la calculadora y cómo se pueden calcular estas medidas. Lo tienen en su apunte. Entonces vamos a estudiar la relación entre varias variables que son necesarias en su carrera y vamos a recordar algunos conceptos técnicos. Por ejemplo, sabemos que varios niños estudian cierto número de horas y hacemos el sondeo entre 20 niños, por ejemplo, y así podemos predecir cuántos décimos podría incrementar la calificación de un niño en promedio si estudia una hora extra o si estudia 2 horas extra o así, ¿no? Entonces, recordando la teoría del semestre anterior, cuando aumentaba un factor, si revisas tus apuntes, y también el otro aumentaba, se decía que hay una correlación positiva, como en este ejemplo, mientras más horas de estudio tengas, más calificación vas a obtener. Y hay otro tipo de fenómenos como este, que mientras más kilómetros al día puedas correr, menos vas a pesar, más peso vas a perder, entonces aumenta el factor kilómetros o distancia y disminuye el factor peso del corredor, y entonces cuando un factor aumenta y el otro disminuye es una correlación negativa. Quedamos que si los dos aumentan es una correlación positiva y si el primer factor aumenta y el segundo disminuye es una correlación negativa. También si tomas tus apuntes del semestre pasado vas a ver que hacíamos una interpretación de la correlación como fuerte, moderada y débil y los límites que tenía cada una de estas. También mencionábamos la naturaleza de su signo y cómo se iban a comportar los factores. Por ejemplo, si nos salía algo positivo superior a 0.87, entonces decíamos que la correlación era fuerte y positiva y que mientras más semanas asistieran al círculo de estudio que tenían, más palabras por minuto iban a leer. Esto es porque 0.87 es mayor a 0.75, que es el límite entre moderado y fuerte. Y esta correlación era positiva porque debido a que mientras más aumentara el primer factor, que era la asistencia en semanas, también aumentarían las palabras por minuto, o sea, aumentarían ambos factores, por eso era una correlación positiva y en este caso fuerte porque era mayor a 0.75. Y si tuviéramos una correlación igual a menos 0.68 entre las horas de ejercicio por semana y la cantidad de glucosa presente en sangre, diríamos, por ejemplo, que la correlación es moderada y negativa porque la correlación es mayor a 0.25 y menor a 0.75 es negativa porque su signo es negativo. Y sabíamos también que mientras más ejercicio se hiciera a la semana, menos glucosa se tendría en la sangre. Es una correlación negativa, lo vimos el semestre pasado, dale una leída a tus apuntes. Esto se debe a que mientras más aumenta el primer factor, disminuye el segundo, o sea que aumenta A y disminuye B, por eso es una correlación negativa. Entonces dale una ojeada a tus apuntes, la teoría de R, el uso de la calculadora y cómo se interpreta. Ahora vamos a resolver un problema. Entonces en una tienda hay 10 vendedores a los cuales se les midió la cantidad de llamadas telefónicas diarias que hacen y el número de computadoras que vendían al mes, y los resultados son los siguientes. En esta primer columna tengo el identificador vendedor 1, 2, 3 y en esta otra tengo el número de llamadas diarias y aquí el número de computadoras que se venden por mes. Y necesitamos saber qué correlación existe entre el número de llamadas que se hacen y el número de ventas que se concretan. Entonces meto todos estos datos a la calculadora, mételos tú, y voy a determinar el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Si recuerdas, el primero se obtiene directamente en la calculadora y el segundo se obtiene
elevando al cuadrado el coeficiente de correlación y multiplicándolo por 100, escribiéndolo como porcentaje. Además, nos piden que elaboremos la gráfica correspondiente, la gráfica de dispersión. Entonces metes estos datos, la calculadora hace magia y obtenemos estos resultados. El coeficiente de correlación es 0.759, 759 milésimas, y el coeficiente de determinación es 57.6%. Entonces lo interpreto y digo, como la correlación es positiva y es mayor a 0.75, entonces pongo que la correlación es fuerte y positiva. Mientras más llamadas hagan los vendedores, más computadoras van a vender. Mientras más crece el factor A, más va a crecer el factor B. Entonces, mientras más llamadas hagan los vendedores, más computadoras van a vender. Y también tengo que determinar que hay un 57.6 de relación entre la cantidad de llamadas que hace cada quien y el número de computadoras que pueden vender. Solo recordando que la correlación es fuerte porque excede el 0.75 mínimo necesario. Si te da aquí 0.75, puedes poner moderada o fuerte. En este caso usé 3 decimales y veo que es un poquito más grande que 0.75, por eso le puse así. Ahora voy a elaborar el diagrama de dispersión y se hace en un plano cartesiano. Las llamadas, que son el primer factor, van a ir del lado X y las ventas del lado Y. Veo que para el vendedor 1 es 20,30. Voy a poner nomenclatura. 20,30 está más o menos aquí. Aquí está el 20. Por aquí está el 30. Tengo aquí rotulado vendedor 1 y vendedor 9. Los dos tienen 20,30. Mira, el vendedor 1 lo tiene y el vendedor 2 también. 20,30. Entonces, vendedor 1 y vendedor 9 irían aquí. El vendedor 2 tiene 50,60. Ya me equivoqué, es 40,60, pero el punto es que lo ubique. Sería aquí en 40,60. Por aquí iría el vendedor 2. El vendedor 3 está por aquí y está junto al vendedor 7. Tienen 20,40. Ambos 20,40 y el 7 también tiene 20,40. Entonces vas a ir localizando los puntos. El plano cartesiano puede tener cualquier extensión. En este caso, como están separados de 10 en 10, pongo separaciones aquí en el plano cartesiano de 10 en 10. Tengo de 5 en 5, lo puedes poner de 10 en 10. Yo lo puse así porque así cabía en mi hoja rotulada de la computadora. En este caso los puse de 5 en 5, tú los puedes poner de 10 en 10 separados dos cuadritos y te va a quedar muy bien. Localizas todos porque los vamos a necesitar en el futuro. Muchas gracias por tu atención. Vamos a terminar la clase de la primera semana y vamos a subir una tarea que será entregada en el espacio de la tarea 1 de la plataforma, fotos verticales claras, iluminadas y que se vean perfectamente. Con este ejercicio en la plataforma te va a aparecer este archivo en blanco. También no tiene caso que te lo ponga lleno porque no tiene texto extra, pero te va a aparecer este archivo y también el video instructivo. Entonces, muchas gracias por tu atención.